Mi marido es el alfa más fuerte del imperio y nuestra compatibilidad de feromonas llega al 93%. Todo el mundo dice que somos la combinación más perfecta creada en el cielo. Una vez juró que su amor por mí no tenía nada que ver con feromonas y que me sería leal durante toda su vida. Pero más tarde, se enamoró del líder rebelde que coincidía en un 99%. Durante el día jugaban al gato y al ratón persiguiéndose, pero por la noche se superponían y se volvían locos. Me torturó y me incriminó, e incluso lamentó porque no morí en el fuego en lugar de su amante. Brian, la combinación de feromonas definitivamente no me miente. Anthony, no eres digno de mi amor en absoluto. Después gastó todo solo para volver a verme, pero yo ya no lo quería. 0-1. Cuando terminó el ritmo, mi esposo Brian inmediatamente se levantó y corrió al baño para limpiarse. Las relaciones sexuales de Kevin como pareja son para él como un trabajo físico aburrido y sucio. Me recosté tranquilamente en la cama, tratando de ralentizar mi respiración para que mi cuerpo dolorido se sintiera más cómodo. Perdí mis glándulas en la explosión hace 2 años, y hacer esto con él desde entonces ha sido como una tortura. Esto debería haber sido algo feliz, pero ni él ni yo disfrutamos de ello. Éramos mejores amigos, amantes, marido y mujer, y todavía somos una pareja envidiada hecha en el cielo. Prometió serme leal para siempre, pero después de solo 3 años de matrimonio, se enamoró de su amante, que era una mejor pareja. Y como perdí mis glándulas y ya no podía liberar las feromonas que lo excitaban, me convertí en la basura que él quería tirar pero no podía. Solía odiar a los alfas que estaban controlados por feromonas, diciendo que no eran diferentes a los animales en celo. Prometió convertirse en el gobernante del imperio y cambiar las reglas para determinar los cónyuges basándose en la combinación de feromonas. En ese momento, sus ojos eran brillantes, como la deslumbrante Vía Láctea, lo que me dio la ilusión de que mientras lo siguiera, podría lograr lo que quería y llegar al otro lado de mis expectativas. 0-2. Caí en recuerdos y extendí la mano para agarrar las estrellas que flotaban en el cielo, pero la luz ambiental solo me daba sombras de la nada. La ventana estaba cerrada, pero sentí frío y temblé. El sonido del agua en el baño se detuvo y Brian salió. Tenía una cita y no se quedaría mucho más. Yo debería levantarme, ayudarlo a vestirse y despedirlo respetuosamente. Pero hoy realmente no tenía energía para afrontarlo, así que fingí estar dormido. Brian esperó un minuto, pensando que estaba llamando a Joe, y deliberadamente llamó en voz alta a la tía criada. Aunque he hecho todo por él personalmente durante los 5 años de matrimonio, todavía no es tan bueno como la niñera que lo ha cuidado durante más de 10 años. Brian es un alfa de clase S con una apariencia atractiva. Su traje casual negro tiene hombros anchos y cintura estrecha, y exuda una tentación estética que hace que la gente quiera detenerse. Brian quedó muy satisfecho con el atuendo que su tía eligió para él. Salió de casa de muy buen humor y no podía esperar para ir a su cita. Es el guardián del imperio, pero se enamora del rebelde, Kevin, del imperio. El criminal buscado de alto perfil en el imperio nunca mostró sus verdaderos colores, pero Brian estaba loco por él. Los dos jugaban al gato y al ratón durante el día, pero por la noche se superponían y se enamoraban. Brian una vez probó en secreto las feromonas de 2 personas. El grado de coincidencia entre sus feromonas y las de Kevin llegó al 99%, un 6% más que el de Brian y yo. Los dos se conocieron durante un evento de captura. Aunque Kevin es un omega, no le teme a la presión de alfa. Brian se sorprendió por la luz fría en sus fríos ojos. El mejor y más frío guardián del imperio estaba tan obsesionado con la lujuria que no podía moverse, así que simplemente lo dejó ir. Brian, que falló en la misión, no me dijo esto. Me abrazó como si estuviera perdido por su primer fracaso. Brian resistió silenciosamente por su cuenta. Estaba seguro de que me amaba y nunca perdería el deseo como un animal. Pero cuando pensó que quería salvarme y dejar que Kevin muriera en el fuego, quiso matarme en el acto. Mi esposo reconoció a la persona equivocada entre el espeso humo y lamentó porque me salvó a mí en lugar de a Kevin. Nos conocemos desde hace 15 años, hemos estado enamorados durante 5 años y hemos estado casados durante 3 años.
Quería cambiar mi vida por la vida de su verdadero amor. Mis glándulas estaban dañadas y el 75% de mi cuerpo estaba quemado. Brian no permitió que el médico me administrara anestesia. Tenía un dolor insoportable todos los días. Cuando se extirpan glándulas dañadas, es más como si lo abrieran desde la parte posterior de la cabeza y lo apuñalaran en el alma con un bisturí afilado. No es de extrañar que el imperio prohibiera la cirugía de extirpación de glándulas, realmente duele hasta la muerte. 03. Cuando me torturaban en el hospital, Brian me llevó a los tribunales, no solo queriendo disolver mi matrimonio, sino también culpando a Kevin por causarme la explosión en la conferencia de prensa mutante, en un intento de arruinar mi reputación. No solo quería torturarme, sino que también quería que muriera socialmente. Al final, el padre de Brian intervino para suprimirlo, Kevin vivo reapareció y Brian me dejó ir. Abandonó el proceso de divorcio no porque todavía tuviera amistad conmigo, sino por Kevin. Kevin le dijo a Brian que le gustaba esta sensación de astucia y que le encantaba ver al Omega marcado. Observó desesperadamente a su alfa durmiendo con otros omegas, lo que le dio un placer trascendente. Kevin es como una bruja y Brian está contento con ello. El comunicador sonó y apareció una foto. Las mantas estaban hechas un desastre en el suelo, el colchón torcido y las sábanas rotas, como si hasta las moléculas del aire estuvieran manchadas de una decadencia cálida y ambigua. Maravilloso, gracias. Salieron 5 palabras, seguidas de un sobre rojo. Lo abrí y cerré como una señora experta. Steven me quitó el teléfono y lo tiró sobre el sofá. No lo mires, está sucio. Es el medio hermano de Brian. Los padres de Brian estaban unidos debido a su alta compatibilidad con feromonas. Pero después de dar a luz a Brian, el padre de Lee descubrió Omega, una feromona que se parecía más a la suya, y salía con su nuevo amante todos los días. La madre de Brian quedó atrapada en la familia Lee. Como una flor que había perdido su luz, se marchitó y murió prematuramente. Brian alguna vez odió a su padre, pero ahora se parece mucho a su padre, no, o incluso peor que su padre. ¿Por qué dejas que te humille así? Tus glándulas están dañadas y la marca de Brian no es válida. ¿No sería mejor para mí sacarte de aquí? Steven me frotó el cuello como un gato grande y coqueto. El olor a vino de frutas en el aire se vuelve más fuerte y solo puedo recordarle que es inútil. Mis glándulas han desaparecido y mi percepción de feromonas de alfa es peor que la de beta. Realmente me está jugando una mala pasada. Desata su encanto sobre mí. Steven murmuró ofendido, me gusta si no tiene nada que ver con las feromonas. Brian también dijo lo mismo. 04. Temprano a la mañana siguiente, el anciano me llamó a mi hogar ancestral. El médico de familia me realizó una serie de exámenes con cara fría. Me insertaron el instrumento frío en el cuerpo y pensé en las ovejas encarceladas para reproducirse. Pero la oveja todavía tiene la asociación de animales para hablar por ella, y yo tampoco tengo dignidad, pero a nadie le importa. Después del examen, el médico se acercó al padre de Brian y le susurró algo. El padre de Brian me miró con ojos de halcón y de repente volcó la mesa. ¿Por qué no puedes concebir un hijo aunque todo sea normal? ¿No quieres tener un bebé, perra? Los guardaespaldas me escoltaron delante de él y el padre de Brian me golpeó fuerte en la cara con un bastón. El olor a sangre me llenó la boca. Tengo otra conferencia por la tarde y ahora tengo que maquillarme. Aunque soy un ingeniero senior y uno de los líderes de los proyectos de investigación científica del imperio, a los ojos del padre de Brian, soy solo una oveja que debe reproducirse. 05. Las heridas en mi cara sorprendieron a mis colegas. Dios mío, jefe de sección, ¿cómo te lastimaste? Inventé una excusa al azar para disculparme. Tisk, 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 te caíste así, Brian debe estar muy angustiado. Su comprensión de mi relación con Brian era todavía hace 2 años, cuando estábamos más enamorados. Sonreí secamente, sin saber qué responder. Alguien me preguntó con envidia qué sorpresa me crearía Brian esta vez. Forcé una sonrisa y dije que Brian estuvo muy ocupado recientemente y no vendría a mi conferencia.
Hace mucho que nos volvemos inseparables, pero todavía tenemos que fingir que estamos enamorados. No sé cuánto tiempo mis habilidades de actuación podrán seguir siendo superficiales. Incluso si no me preocupo por Brian, no me atrevo a desobedecer al padre de Brian. Si lo enfado, definitivamente me desmembrará sin dudarlo y luego guardará mi cuerpo en una placa de Petri para continuar con las actividades de reproducción. Tal como lo hizo con mis padres. 06. Mis padres eran mutantes criados en un laboratorio, con ADN animal mezclado. Eran el lobo Omega y el conejo Omega respectivamente. Lobo y conejo, Omega y Omega, la combinación de tabú y tabú. El padre de Brian creía que había una posibilidad entre 1.000.000 de que pudiera dar a luz a una descendencia súper fuerte. Mi nombre es falso, mi identidad es falsa, soy más nihilista que las estrellas en la luz ambiental. Me puse una capa gruesa de base y mi discurso terminó perfectamente. El aire está empeorando cada vez más. El dispositivo central de purificación de aire desarrollado por mi equipo, una vez completado, podrá llevar aire limpio a todos los rincones del imperio en un instante. Los aplausos duraron mucho tiempo. Cuando llegó el turno de preguntas del periodista, alguien me preguntó directamente dónde estaba Brian y por qué no asistió a mi conferencia. Todos en el imperio saben que he puesto todos mis esfuerzos en el dispositivo central de purificación de aire, pero mi esposo ni siquiera apareció en este momento importante. El señor Anthony no respondió. ¿Está aceptando los rumores? El ejecutivo imperial está teniendo una pelea feroz con el líder rebelde. Tan pronto como dijo esto, toda la audiencia guardó silencio. Había ocultado muy bien el asunto entre Brian y Kevin, ¿cómo podría saberlo? Casi inconscientemente, miré hacia el tragaluz, donde había una figura plateada con los ojos expuestos bajo la máscara, sonriéndome provocativamente. Señor Anthony, por favor responda mi pregunta. ¿Está engañando al público pretendiendo siempre ser una pareja amorosa? Los reporteros fueron tan agresivos que fue como si me arrancaran la hoja de parra y quedara expuesto desnudo frente a todos. Mi hermano está demasiado ocupado, así que me pidió que le enviara flores a mi cuñada. Steven sostenía un gran ramo de girasoles y caminó hacia mí paso a paso. A diferencia de Brian, su sonrisa parecía estar empapada de sol y era tan hermoso como los girasoles en sus manos. Puso la flor en mis brazos y besó mi mejilla como una libélula. No tengas miedo, el príncipe está aquí para salvarte. 07. Cuando Steven se volvió para mirar al periodista, su expresión era fría. Esta es una conferencia de investigación científica. Estás entrevistando con una mentalidad tan chismosa que me hace cuestionar tu profesionalismo. ¿El padre de Brian perseguirá tus errores inapropiados? El periodista estaba tan asustado que su rostro se puso pálido y se apresuró a disculparse. Steven realmente parecía el héroe de una novela romántica, que descendió del cielo para resolver todo. Después de subir al auto, Steven ordenó a sus hombres que investigaran el asunto del maleducado reportero. Su expresión era seria al dar la orden. Brian era responsable de los asuntos positivos de la familia Lee, mientras que Steven se hacía cargo de todo el trabajo sucio de la familia Lee. Suspiré, no es necesario comprobarlo, fue Kevin quien lo ordenó. Lo vi en el tragaluz. Steven se sentó de repente. ¿Por qué no me lo dijiste ahora? ¿Es útil decírtelo? Sonreí amargamente. Brian no vería cómo atrapaban a Kevin. Fue la confianza de Kevin lo que lo hizo atreverse a aparecer tan descaradamente. Déjalo, Anthony. De verdad, no quiero verte más humillado. Steven me miró profundamente sentado en el asiento del pasajero. Tú también quieres a mi hijo, ¿verdad? Me volví hacia Steven con una expresión tranquila. Su alegre sonrisa se congeló en su rostro y su conciencia culpable se desvaneció. El padre de Brian quiere mi hijo, Steven quiere luchar por el poder de la familia Lee, el amor no existe. 08. Steven respiró hondo y sonrió casualmente, ya que lo entiendes, piénsalo. ¿No es bueno cooperar conmigo? Al menos te trataré como a un jarrón precioso y no te abandonaré como lo hizo mi hermano. Además, sin un hijo, tu vida está en peligro, ¿verdad? Sí,
al padre de Brian se le acabó la paciencia y fue entonces cuando yo morí. Me apreté el cinturón de seguridad y bajé la cabeza. Vuelve, que es muy tarde. De repente, Steven pisó el acelerador y me llevó al borde de la capital imperial. El aire aquí es de un gris turbio y alberga toda la inmundicia y la maldad del imperio, y se llama la alcantarilla imperial. Brian, que vestía una cazadora gris de Lord, abrazó a la esbelta y voluptuosa belleza. Los dos se tomaron de la mano y jugaron, y luego sus labios y lenguas se enredaron ferozmente. No pude soportarlo más, me di la vuelta y tuve náuseas. No comí nada por la mañana y me llamaron a casa del padre de Brian. Ahora solo podía vomitar agua ácida. Brian se va a acostar con Kevin. ¿Aún quieres mantenerlo a salvo? ¿Qué tal si nos vengamos juntos de este tipo odioso? La voz de Steven era como el susurro de un demonio. ¿Sucio? Me tapé la boca y empujé a Steven, tropezando hacia el callejón. En una pantalla gigante abandonada, de repente vi aparecer la cara de Brian en la pantalla. El joven Brian, cuyas líneas faciales todavía son tan suaves como el viento cálido, me dijo con gran confianza: Anthony, definitivamente cambiaré esta era para que nadie más esté controlado por feromonas como los animales. De repente sonrió: después de marcar, solo me perteneces a mí y te seré leal por el resto de mi vida. Extendí la mano y toqué la nuca. Solo quedaban 2 cicatrices que se cruzaban allí, como una cruz, advirtiéndome de mis errores pasados. Anthony, eres mi mejor amigo y mi amante. Te amo, sin importar las feromonas, solo porque eres tú. El rostro de Brian se torció y me dirigió palabras cariñosas y afectuosas. En ese momento, ya estaba involucrado con Kevin, y su discurso frente a los medios fue tan hipócrita que la gente podía verlo de un vistazo. ¡Ja! ¿Mentiroso despreciable? Recogí la grava del suelo y la tiré con fuerza. La pantalla fluorescente explotó en el momento en que entró en contacto con la piedra y una enorme bola de fuego cayó del cielo. Miré con miedo, sin poder escapar, pero un par de brazos me protegieron y me envolvieron en sus brazos. Tuve un sueño. Soñé que me convertía en moléculas de aire y me alejaba libremente con el viento. Incluso soñé con mis padres, mutantes híbridos y omegas. Eran débiles, pero arriesgaron sus vidas para escapar juntos. Pero justo cuando estaban a punto de ser libres, fueron descubiertos por el anciano de la familia Lee. Los desmembró y me alejó del cuerpo de mi madre. Estaba en la cabaña de crianza, creciendo con los recuerdos de mis padres. No me protegieron, pero me enseñaron a seguir mi corazón. Vi a mis padres sonriéndome, tomados de la mano, saliendo de la oscura prisión que los había aprisionado durante décadas y siendo libres. 09. Me despertó el sonido de una discusión entre el padre de Brian y Brian. Las muletas del padre de Brian resonaron: bastardo. ¿Aún quieres esconderte para ese criminal buscado? ¿Cómo se podría encontrar la base experimental si no se rastrea tu paradero? ¿Sabes lo importante que fueron los sujetos experimentales que volaron en la base? Absolutamente imposible. Kevin prometió que nunca volvería a participar en actividades rebeldes. Él estaba conmigo en ese momento. Creo que esta explosión fue dirigida y actuada por Anthony. En ese momento, Brian no se olvidó de echarme la culpa a mí. El padre de Brian me señaló con desprecio: ¿el plan de Anthony? ¿Planeaba volarse la mitad de su vida? Ningún niño de 3 años haría tal juicio. Padre. Mis feromonas coinciden con las de Kevin en un 99%. Él me ama y nunca me mentirá. Brian defendió enojado su relación con su joven amante. Sin embargo, la organización rebelde anunció de manera notoria que era responsable de la explosión, lo que hizo que Brian pareciera un payaso. Brian. No creo que ese criminal buscado te haya lavado el cerebro. Eres como tus padres inferiores, un tonto nato. Estoy muy decepcionado de ti. Te daré 3 Kevins. Si Anthony no puede quedar embarazada contigo, ya no es necesario que ocupes este puesto. El padre de Brian se alejó y Brian, enojado, pateó el equipo de soporte vital de la sala y me agarró.
¿Por qué siempre apareces cerca de Kevin por casualidad? ¿Qué tranquilidad tienes? Anthony, ¿realmente me enfermas? Rugió como una bestia testaruda e indefensa. Dejé que el injerto de piel que no había crecido completamente se cayera, revelando la carne y la sangre que manchaban su mano. Brian rápidamente me soltó y dio un gran paso atrás. Como si hubiera despertado repentinamente, se miró las manos cubiertas de sangre. Aturdida, toqué el timbre para llamar a la enfermera y le conté mi condición para que pudiera conseguir un médico adecuado lo antes posible. Una vez Brian me mimó y me convertí en un lisiado sin habilidades para la vida. Afortunadamente, solo me hizo falta un Kevin para sostener mi cuerpo magullado y aprenderlo todo. Brian me miró, no sé, estás muy herido, yo. ¿Cómo? ¿Seguirá sintiéndose culpable por mí ahora? No hay nadie aquí, ¿por qué se muestra cariñoso? Lo interrumpí con impaciencia, ¿te has calmado? ¿O puedes pedirle al médico que deje de anestesiarme? Pero esta vez no me dejaré torturar estúpidamente. Eso fue un malentendido. Pensé que Kevin estaba muerto. ¿No lo entiendes? Brian estaba irritado. ¿Entender mal? Debido al malentendido de Brian, entre los dos Kevins, soporté la tortura de ser cortado en pedazos casi todos los días. Incluso el médico que me desbridó dijo que aunque fuera la venganza por matar a mi padre, no podría llegar a este nivel. ¿Ahora Brian acaba de decir malentendido, a la ligera y quiere aclararlo? Aunque sé que el niño en mi memoria ha estado irreconocible durante mucho tiempo, todavía estoy un poco decepcionado, pero solo un poquito. Brian pareció sentirse estimulado por algo y de repente dio un paso adelante, me agarró la barbilla y me obligó a mirarlo. Anthony, no pretendas ser tan lamentable e inocente. Cuando fingiste ser Kevin y me mentiste. Para salvarte durante la explosión, simplemente ya no estás calificado para estar a mi lado. ¿Tú traicionaste mis sentimientos primero? Era obvio que no podía controlar la tentación de las feromonas y quería echarme la culpa a mí. Quise reír, pero cuando abrí la boca, el sarcasmo se convirtió en un suspiro. Si hubiera sabido que no era a mí a quien querías salvar, no te tomaría la mano aunque muriera. 10. Los ojos de Brian se desviaron por un momento y luego mostró sarcasmo. Mi padre te valora tanto, ¿cómo pudo dejarte morir? Anthony, tu virtud pretenciosa realmente me disgusta. Poco apetecible, nauseabundo, sin glándulas, como un perro macho castrado. En los últimos 2 años, Brian ha enriquecido mi vocabulario vicioso. Lo he oído tantas veces que ahora ni siquiera lo siento en absoluto. Me recosté débilmente en la cama. Brian todavía estaba de pie. Por cierto, el padre de Brian le pidió que tuviera un hijo conmigo dentro de 3 Kevins. Me daba pereza mirarlo. Si quieres tener un bebé, dale unos días. Realmente no puedo cooperar ahora. Anthony. En tu opinión, ¿soy solo un semental al que no le importa si vives o mueres por el poder? El semental al menos tenía un propósito. Brian no hizo más que hacerme sentir incómoda y molesta. Le di la espalda y dejé de hablarle. Brian hizo una pausa, luego abrió la puerta enojado y se fue. Vi desde la ventana que desapareció por completo al final de la calle. Luego me levanté de la cama, agarré a la pequeña enfermera y le pregunté sobre la ubicación de la sala de Steven. Steven está en la unidad de cuidados intensivos, envuelto como una momia. Él me protegió en el momento de la explosión. Lo cuidé durante 3 días antes de que Steven recuperara el conocimiento. Cuando abrió los ojos y me vio, bromeó, viniste a la sala de tu amante tan descaradamente y a Brian no le importó. Brian no había regresado desde que se fue la última vez. Estaba persiguiendo a Kevin para obtener una explicación y no le importaba atrapar al adúltero por el momento. Anthony, ¿crees que es extraño que haya arriesgado mi vida para protegerte? Steven se rió de sí mismo. Aunque Steven es hijo de un padre estricto y de un amor verdadero, su padre estricto solo ama el amor verdadero, y Steven ni siquiera es tan bueno como el perro mascota de sus padres. A lo largo de los años, Steven ha sido cauteloso y paso a paso. Pero cuando explotó, él me protegió sin importarle la vida o la muerte. Anthony, mira. No tienes glándulas omega.
No estoy hechizado por tus feromonas. Creo que realmente te amo. 11. Lo miré, sin palabras. Brian alguna vez pensó que realmente me amaba. El mensaje del comunicador rompió el silencio entre nosotros. Apareció un vídeo de Brian y Kevin. Estaban discutiendo, besándose y mordiéndose como dos bestias salvajes por la explosión en la base experimental. El fondo era la cama de Brian y yo. En los últimos 2 años, a petición de Kevin, Brian lo llevó a nuestra escuela, a montar en la noria donde pedimos un deseo, a asistir a exposiciones de arte de mis pintores favoritos y a comer en nuestros puestos de carretera favoritos. Finalmente, el último lugar que nos pertenecía a Brian y a mí también fue invadido por él y Kevin. Ellos obtuvieron una gran victoria, pero yo sufrí una completa derrota. El rostro de Steven estaba sombrío. ¿Cuánto tiempo lleva enviándote esto? Han pasado 2 años, ¿verdad? Déjalo provocarte así. Estoy tratando de obligarme a rendirme. Cuando tenía 8 años, Brian me trajo de regreso a la familia Lee desde un laboratorio que nunca vio la luz. Una vez iluminó mi sombría vida como un rayo de luz. Por supuesto, tuve que presenciar la destrucción de lo que alguna vez fue un lugar hermoso. Entonces, ¿te has rendido con él ahora? Steven levantó mi dedo meñique y preguntó coquetamente. ¿Entonces puedo besarte? Steven ya había actuado cuando preguntó, pero antes de que pudiera tocarme, fue derribado al suelo. Brian nos miró fijamente y soltó una fuerte presión, haciendo que Steven no pudiera moverse por el dolor y se mordió el labio hasta que sangró. Brian presionó su pie contra el dedo de Steven y dijo condescendientemente, bastardo. ¿Alguna vez dije que no te lo daré incluso si lo destruyo con mis propias manos? 12. Debido a la presión de Brian, la sangre brotó de la boca y la nariz de Steven y goteó al suelo. También era un alfa, pero contra un guerrero de nivel S como Brian, no tenía poder para resistir. ¿Estás loco? Empujé a Brian y me paré frente a Steven. Brian se burló y me arrojó algo a la cara. Era una foto mía siendo llevada a Empire Suers por Steven. El ángulo de la foto nos dejó extremadamente ambiguos. ¿No tienes nada que decir?, preguntó Brian. Negué con la cabeza, no. ¿No es esta evidencia suficiente para que usted presente una demanda por divorcio forzado? El rostro de Brian quedó en blanco por un momento, y luego sonrió cruelmente. ¿Divorcio? ¿Estás soñando? Brian me llevó de regreso a nuestro departamento y el encantador chico que vestía mi pijama se arrojó a los brazos de mi pareja con alegría en sus ojos. Detrás del niño estaba el médico de cabecera del padre de Brian. Resulta que pertenece a Brian, por lo que siempre me humilla con tanta dureza. Brian protegió al niño, mirándolo y quejándose, ten cuidado, niño. ¿Niño? Resulta que incluso tienen un hijo, por lo que no es de extrañar que necesiten buscar un médico. Al verme mirando el vientre del niño, se encogió y se escondió en los brazos de Brian. Brian lo protegió y me miró con recelo. ¿Es este tu Kevin? Miré al joven y levanté las cejas en señal de pregunta. El legendario Kevin derribó a 5 alfas adultos para salvar a un omega que fue violado, pero este frágil niño parecía estar luchando incluso por correr 2 pasos. ¿Es porque los rumores son erróneos o alguien está ciego? Quizás mi expresión sarcástica era demasiado obvia y el rostro de Brian se puso aún más feo. El joven dio un paso adelante con las manos en las caderas y dijo, ¿quién te crees que eres? ¿Cómo te atreves a decirme eso? Solía ser ignorante, así que actuaba imprudentemente y quería rebelarme. Ahora que lo soy embarazada del hijo de Achen, deberías cuidarme rápidamente, fuera de aquí. 13. El joven hablaba y gesticulaba, pareciendo una prostituta tratando de hacer negocios en las alcantarillas imperiales. Brian se pellizcó las cejas y dijo, Kevin, por favor deja de hablar. ¿Qué pasa? ¿Aún amas a este chico castrado? Entonces déjame ir. Mientras el niño hablaba, se giró para irse. Su estómago se hinchó de izquierda a derecha, lo que preocupó mucho a Brian.
Brian abrazó a su princesa de una manera comprometedora pero dominante. No lo amo, en absoluto. Solo te amo a ti, solo a ti, está bien, cariño. El joven rompió a llorar y sonrió. ¿Sabes a qué me refiero? Me senté tranquilamente, observando su amarga interacción con poco interés. Al ver que estaba tan tranquilo y sereno, el niño le dijo con voz larga, como una voz coqueta, a Brian, dile que se vaya. Me siento mal cuando lo veo. Brian tocó la nariz del niño. Más tarde lo trasladaré a la habitación de la criada en el primer piso, para que no tengas que verlo. El chico seguía causando problemas y las cejas de Brian se llenaron de un rastro de impaciencia. No tienes que malinterpretar, le expliqué a Kevin. Brian me dejó solo para asegurarse de que su hijo tenga su nombre. El padre de Brian le dio a Brian 3 Kevins para que me dejara embarazada. Su pequeño amante estaba embarazada en ese momento, para poder pretender ser mi hijo. Puede utilizar a este niño para mantener su posición, al mismo tiempo, poder vivir felizmente con su amante y su familia. Es como matar 2 pájaros de un tiro. Quizás porque vi su plan, el rostro de Brian se oscureció y le pidió a su pequeño amante que subiera las escaleras. El pequeño amante le guiñó un ojo y se escapó. Brian se burló. ¿Brian? ¿Voy a llamarte marido delante de tu amante? Brian lo pensó y no pudo encontrar nada malo en mí, así que solo pudo decir con impaciencia, es mejor si piensas con claridad. Pero no tengo la intención de cooperar con Brian. 14. ¿Oh? ¿Qué crees que puedes hacer? Brian arqueó las cejas con una expresión severa. Lo miré con una sonrisa. Todavía hay algo que puedo hacer por parte de tu padre. Aunque es muy limitado, es suficiente para hacer sufrir un poco al amante de Brian. Brian me miró con expresión confusa, pero negó con la cabeza. Solo dime tus condiciones. Necesito financiación de la familia Lee para un proyecto central de purificación de aire. Incluso si no dices nada sobre esto, la familia Lee se completó en 3 Kevins y se puso en uso. Brian frunció el ceño. ¿Tan ansioso? Estoy muy ansioso. Poder. Está bien. Suspiré aliviado. Tu trabajo está realmente por encima de todo. Brian apretó los dientes y se levantó para irse. Lo detuve de nuevo. ¿Qué más hay? Después de que nazca el hijo de tu amante, nos divorciaremos. La respiración de Brian se congeló por un momento, y se rió y se burló. ¿Te haces el duro? Anthony, sin tus glándulas, pareces un perro castrado. ¿Crees que Steven realmente te querrá? Brian no tiene que preocuparse por eso. Si te sientes insatisfecho, es lo mismo que si hubieras iniciado el divorcio. Brian apretó los puños, se dio la vuelta, pateó la mesa y subió las escaleras. Después de un rato, el pequeño amante de Brian arrojó todas mis cosas por las escaleras. Las fotos de la boda se rompieron frente a mí y los objetos personales fueron arrojados por todas partes. Brian se hizo a un lado con cara fría, apoyando a su pequeño amante. Mi pequeño amante me provocaba con orgullo con sus ojos arriba, pero me acerqué sin expresión. Basura inútil, ¿a ti qué te importa? Pensé que podría superar a los 3 Kevins pacíficamente, pero el pequeño amante de Brian vino a causarme problemas. Lo agarré del brazo para evitar que fingiera caerse y lo culpara. Solo quieres abortar a este niño. No tienes que correr ese riesgo. ¿Y si realmente te duele el cuerpo? ¿De qué tonterías estás hablando? Sé que tu hijo no es de Brian. Tengo una manera no solo de lidiar con este problema, sino también de hacerlo sentir culpable por ti por el resto de su vida. ¿Por qué me ayudas? Quiero divorciarme de él. El pequeño amante de repente se dio cuenta. ¿Realmente te llevas bien con Steven? Brian ha estado tomando inhibidores estos días. 15. Esa noche, el inhibidor de Brian falló y llevó a su pequeño amante al hospital como una bestia salvaje. Me levanté para desayunar y Brian estaba sentado en el sofá abatido. En secreto dije algo malo y me di la vuelta para irme, pero él habló con la voz llena de cansancio. El hijo de Kevin se ha ido. Siempre había menospreciado a Alpha.
que no podía controlar su lujuria, pero ahora había hecho lo mismo y había matado a su hijo y al de su amante. Ahora debía estar completamente disgustado consigo mismo. ¿Pero qué tiene esto que ver conmigo? Fingí no escuchar y aceleré el paso. Brian me agarró del brazo y gruñó, dije que mi hijo se había ido. Solo pude responder superficialmente, es realmente triste. Mi más sentido pésame. Brian y su esposa aún son jóvenes y pronto tendrán hijos. Anthony. Estoy muy triste en este momento. ¿No lo ves? Incluso si no somos marido y mujer, seguimos siendo amigos. Brian está bromeando, ¿cómo es que somos amigos? Seguí su ejemplo y sonreí sarcásticamente, ¿quién torturaría a sus amigos cortándolos en pedazos? Brian y yo ya no somos amigos. Brian usó su irritabilidad para encubrir su culpa, te lo dije. Fue un malentendido. ¿Por qué tienes que aferrarte a ello? Entonces Brian, piensa que soy una persona mezquina que no es digna de ser tu amiga. Brian de repente se puso furioso, no importa si no sabes cómo complacer a la gente, pero aún así me haces enojar, pero tienes mucho talento. Si el hijo de Kevin se ha ido, ¿lo soportarás por mí? Brian me arrastró escaleras arriba y me arrojó sobre la cama. Parecía inexpresivo y dejé que lo mataran. De todos modos ya estaba acostumbrado. Aunque el olor desconocido de la ropa de cama me puso enfermo. Esta vez no fue tan rudo, sino que acarició mi cuello como lo hacía cuando todavía estábamos enamorados, pero yo no tenía las feromonas omega para cooperar con él. Brian se quedó atónito por un momento cuando vio la cruz en la parte posterior de mi cuello. Su marca ya había sido eliminada junto con mis glándulas. Entonces, Brian me mordió la piel ferozmente en venganza, pero todavía no tuve reacción. Incompetente y furioso, Brian lo destrozó todo y salió corriendo. Permaneció con su joven amante en el hospital durante 3 días antes de regresar. Es solo que las expresiones de ambos son bastante extrañas, y Brian incluso parece desconocido e impaciente hacia su pequeño amante. No quería ser parte de su relación, así que llevé la computadora a la habitación. El dispositivo central de purificación de aire ha comenzado la construcción. Según el avance de estos 3 días, es posible que esté terminado antes de lo previsto. Este es un proyecto que beneficia a la gente con una gran inversión y se ha ganado muchos favores para la familia Lee. Comunicador, aparece un mensaje. ¿Tienes alguna poción que pueda enamorar a Brian? Lo compraré por 10 veces el precio, urgente. 16. Resulta que la poción de feromonas se ha agotado, no es de extrañar que Brian y su pequeño amante hayan perdido su relación. Pensando en la mirada arrogante de mi pequeño amante, decidí ignorar torturarlo por el momento. Brian abrió la puerta y entró, ungüento en mano. Cerré tranquilamente el cuadro de diálogo, levanté los ojos y le pregunté qué había pasado, sin siquiera molestarme en decir nada. ¿Te lastimé? Brian agitó el ungüento con cierta vergüenza. Su timidez oculta me hizo sentir como si lo estuviera viendo en su época de estudiante. No es necesario, es solo una lesión en la piel. Se curó hace mucho tiempo. Bajé la cabeza y seguí trabajando. En 3 días, las costras se cayeron. Es mejor aplicar algún medicamento. Ya lo mordí, así que no tienes más miedo al dolor. Hace mucho que estoy acostumbrado a este tipo de dolor, así que no tengo que preocuparme por eso, Brian. Ni siquiera me molesté en levantar la cabeza. Cuanto más dolor sentía, más podía soportarlo. Brian todavía quería hablar, pero la exclamación de su pequeño amante lo ahuyentó. Antes de irse, me arrojó el ungüento y me pidió que me acordara de aplicarlo. No lo recogí y el ungüento cayó al suelo. Lo recogí y lo tiré por la ventana. ¿Por qué siempre me llenas de basura inútil? Le respondí con una expresión de ok al pequeño amante de Brian, y la poción de feromonas me fue entregada esa noche. Brian y su joven amante hacían mucho ruido en medio de la noche, lo que les provocaba dolores de cabeza. Su pequeño calor era como una gota de agua tibia que caía en una cueva de hielo y desaparecía sin dejar rastro. Me quedé despierto hasta altas horas de la noche leyendo, queriendo leer el libro hasta el final,
pero no podía dejarlo pasar. Salí a buscar agua y Brian, que estaba sentado en el sofá de la sala oscura, de repente hizo un sonido que me sobresaltó. El rostro de Brian todavía tenía el regusto de satisfacción después de pasión, y había marcas de besos en su pecho y cuello que eran vergonzosos de ver. Vertí el agua y quise irme, pero él me detuvo. Kevin y yo tenemos una buena compatibilidad, pero... Felicitaciones a Brian por encontrar el amor verdadero. Pero me siento vacío cada vez que termina. Reprimí el sarcasmo en mi corazón, la coincidencia es tan alta, ¿no significa que ustedes dos son la pareja perfecta? ¿A qué le tienes miedo? Brian me miró y asintió como si se diera cuenta de repente, sí. Nuestra compatibilidad es del 99%. Somos una combinación perfecta. Me atraganté con el agua y tosí. Brian quería darme una palmadita en la espalda, pero lo evité y le dije, solo haz lo que decidiste hacer, siempre y cuando no te arrepientas. Kevin y yo somos una pareja casi perfecta. ¿Por qué más hay que confundirse? Es muy molesto. Gracias, Anthony, por ayudarme siempre a encontrar la dirección cuando estoy confundido. Mientras estés feliz. Sonreí y me preparé para darme la vuelta y regresar a la habitación. Brian me gritó, Anthony, incluso si nos divorciamos, seguiremos siendo amigos cercanos durante más de 10 años. Deja que todos los malentendidos anteriores desaparezcan. Después del divorcio, podrás seguir viviendo aquí y yo. Lo saludé sin mirar atrás, despediéndome esta vez y no necesitándolo la próxima vez. Regresé a la habitación y usé medio paquete de toallitas desinfectantes para limpiar los lugares que tocó. La suciedad era realmente incómoda. Brian marcó a su amante esa noche, y los dos permanecieron juntos todo el día, ansiosos por fundirse en la carne y la sangre del otro. Los sirvientes me miraron con desprecio y simpatía, pero no me molesté en prestarles atención. Estaba muy ocupada con mis colegas todos los días debido a la construcción del dispositivo central de purificación de aire. La sangre manchaba la mesa de cristal donde trabajaba y un pequeño brote brotó de mis dedos. El tiempo se acababa. Steven de repente expuso el vídeo íntimo de Brian y su joven amante. Cada vez que Kevin aparecía ante el público, llevaba un vestido plateado específico, colgando de la cintura de su joven amante, luciendo extremadamente encantador. El ejecutivo que mantenía la seguridad del imperio en realidad se involucró con el líder rebelde. La gente lo estaba cuestionando y los funcionarios de alto nivel estaban profundamente enojados. Los rebeldes de Kevin llevaron a cabo múltiples ataques con bombas contra funcionarios de alto nivel, destruyeron exhibiciones de mutantes, volaron bases experimentales y destruyeron centros de tráfico de personas. Los altos funcionarios incluso sospecharon que toda la familia Lee estaba involucrada en la organización rebelde. El padre de Brian estaba furioso y se lo llevó, e incluso se detuvo el proyecto central de purificación del aire. ¿Uno o dos siempre arruinan mis planes? 17. El pequeño amante de Brian estaba ansioso por salvar a la gente, pero no pudo hacer nada. Le pedí que se disculpara públicamente como Kevin. Quedarse despierto hasta tarde para compilar una conmovedora historia de amor en la que enemigos mortales se enamoran y se matan entre sí, lo que permite al joven amante confesar su juventud e ignorancia, como Kevin. Brian se convirtió en un guerrero que se atrevió a perseguir el amor y de alguna manera restauró su imagen. Al menos permita que continúe el proyecto del sistema central de purificación de aire. Por supuesto, algunas personas no lo creyeron. Mis amigos, colegas y estudiantes se llenaron de justa indignación y me defendieron. Solo les insto a que trabajen duro y se aseguren de que no sufriré ninguna pérdida. Está bien, cuando terminemos el proyecto, patéalo. Vayamos a esquiar juntos. Todos estaban pensando en unas maravillosas vacaciones y continuaron trabajando con la moral alta. Brian fue liberado, pero escuchó que Steven había reconocido oficialmente a su antepasado. En comparación con el distante Brian, el flexible y flexible Steven es más popular entre la alta dirección. Si yo no hubiera estado embarazada, Brian podría haber sido reemplazado por Steven. Su situación actual parece haber cambiado, pero de hecho, es precario.
18. Brian tomó otra pila de papeles y la arrojó sobre mi escritorio. ¿Podría ser otra foto, trampa, mía y de alguien? Brian apretó los dientes y asintió sobre la mesa, formulario de consentimiento para la extirpación voluntaria de glándulas. ¿Explica? La explosión de hace 2 años no causó daños irreversibles a mis glándulas. Dejé voluntariamente el tratamiento. El hospital dijo que se mantendría confidencial, pero Brian se enteró. Señalé las palabras del documento y leí: voluntario, extirpación, glándula, formulario de consentimiento. Anthony, ¿estás bromeando? ¿Eres tan cruel como para quitar la marca entre nosotros solo para enojarte conmigo y hacerme sentir culpable? ¿Cómo pudo pasar eso? Me defendí rápidamente, lastimándome para hacer sentir herido a alguien que no amo. No tengo ese problema, ¿vale? La expresión de Brian se suavizó un poco y levantó las cejas para dejarme continuar. Porque duele demasiado. Las glándulas son más sensibles que el cuerpo y el tratamiento puede ser 10 veces más doloroso. La extirpación solo duele una vez. El dolor a largo plazo no es tan bueno como el dolor a corto plazo. ¿Es por eso? Brian estaba confundido e incrédulo. ¿De lo contrario? No entendí por qué tenía esa expresión en su rostro. Quería que muriera por mi amante, pero ¿ahora todavía le importa si tengo una marca? Brian se rió de sí mismo y su expresión se volvió decepcionada y triste, como si lo hubiera abandonado. Anthony, después de tantos años de nuestra relación, en realidad abandonaste la marca que te di solo porque tenías miedo al dolor. Una vez me sentí culpable por enamorarme de otra persona, pero ahora siento que no eres digno de mi amor en absoluto, y mucho menos me siento culpable. Ja. ¿De qué tonterías está hablando? Se ha acercado a otra persona y ha realizado un acto de autoengaño por mí. ¿Por qué es necesario? ¿Solo porque duele? ¿Alguna vez has sentido dolor? Me burlé, no duele estar de pie y hablar. Si fuera yo, incluso si muero, no renunciaré a la marca. Entonces realmente podrás soportarlo. Agité mi mano con impaciencia para ahuyentar a las moscas. Brian estaba inmerso en sus propias emociones y se dijo a sí mismo: efectivamente, la combinación de feromonas es inconfundible. Anthony, realmente no te puedes comparar con Kevin. Él renunciará a todo por mí. Me tomé la barbilla y le sonreí: bueno, te deseo una larga vida. 19. Era necesario que Brian actuara, grabó el vídeo, editó nuestra conversación y lo publicó online. Me convertí en un cobarde que renunció a su marca solo por un poco de dolor. Insulté sus verdaderos sentimientos e incluso tuve una aventura con Steven. Estaba tan desconsolado por mí que no tuvo más remedio que enamorarse de mí. Brian abrazó a su pequeña amante y la besó con ternura y agradecimiento: mi Kevin es tan inteligente y capaz. Soy el líder del ejército rebelde, así que este pequeño truco no es nada. Brian se rascó la nariz y luego se volvió hacia mí con orgullo: Anthony, no me culpes. Fue Steven quien me dio problemas primero. Simplemente me defendí. Sí, asentí con calma. Es normal que una persona que no te ama haga algo que te lastime. Steven y yo fuimos muy reprendidos por los chismes de Brian, pero desafortunadamente a ninguno de los dos nos importó realmente. Steven incluso me envió un mensaje para quejarme. Era muy injusto que me abofetearan sin siquiera comer. Aunque Brian me arrojó agua sucia, eso no afectó mi trabajo. Mi jefe también me consoló diciendo que el equipo creía en mis habilidades y carácter. En total, solo llevamos 3 años trabajando juntos y todos confían en mí. Pero la persona que he amado durante muchos años siente que estoy intentando deliberadamente dañar a su amada. Brian y Steven se separaron por completo y él necesitaba hijos con urgencia para consolidar su posición. La poción de mi pequeño amante se acabó rápidamente y se quejó de que Brian era demasiado pegajoso. Respondí con un emoji envidioso. Llegó la voz feliz de mi pequeño amante: todas estas son pociones que dependen de ti. No te preocupes. Cuando me convierta en la señora Lee, no te trataré mal, jajaja.
No respondí más, pero cambié la IP externa y envié pociones a mi pequeño amante. Después de peinarme, descubrí que las mangas eran de color rojo brillante y las flores crecían tan bien que estiraban mi piel nuevamente. Cuando salí de la ducha, había un mensaje inesperado en el comunicador, enviado por mi pequeño amante. ¿Puedo ir a buscar la poción directamente? Entrecerré los ojos. Esto fue extraño. ¿Podría ser que estuve expuesto? 20. El pequeño amante de Brian vino a mi habitación. ¿Pasa algo? Me recosté en mi silla y pregunté con calma. El pequeño amante se asustó y tartamudeó, tú eres el verdadero Kevin. Me has estado llevando a fingir ser Kevin y engañar a Brian, ¿verdad? Me burlé, tienes tanta imaginación, entonces debería dejarte escribir la historia de amor, el efecto definitivamente será mejor. El pequeño amante miró la puerta con miedo y Brian empujó la puerta con cara seria. Estaba impaciente, ¿qué está pasando hoy? ¿Es este su interés especial como pareja joven? En cuanto a la poción, ya he pensado en una contramedida y no tengo miedo de que Brian se entere. Pero Brian no mencionó la poción, sino que reprodujo directamente un vídeo en el que el líder rebelde, Kevin, mata al perseguidor. Kevin en la imagen está cubierto de sangre y parece un medio animal, con las suaves y largas orejas de un conejo y las afiladas garras de un lobo. Otros no pudieron obtener ninguna pista de este mutante, pero Brian me vio perder el control y convertirme en una bestia. Al final, Mark, el segundo líder del ejército rebelde, provocó con orgullo, Brian, ¿crees que ese débil es nuestro jefe? ¿Eres estúpido o ciego? El vídeo de maldiciones de Mark no se volvió viral. Probablemente fue interceptado tan pronto como se subió. Brian me miró fijamente, ¿eres Kevin? ¿Por eso siempre apareces donde aparece Kevin? No salvé a la persona equivocada. Sí, soy Kevin. Siempre aparezco donde aparece Kevin, usando las heridas para despejarme de sospechas. Brian no salvó a la persona equivocada, porque Kevin y yo somos la misma persona. 21. Brian de repente se acercó a mí enojado, tú eres Kevin, ¿por qué no me lo dijiste? Me quedé mirándolo divertido, ¿me odias tanto? ¿Te digo que soy el líder del ejército rebelde? ¿Estoy loco? Te odio porque pensé que me mentiste y mataste a Kevin. Si supiera que eres Kevin, ¿cómo podría odiarte? Brian sabe que soy Kevin, así que puedo volver a ser la persona que amas. ¿No sabía que Brian solo ama a Kevin como persona? Brian se quedó atónito por un momento y luego, con impaciencia, trató de alejarme. ¿De qué tonterías estás hablando? Tú eres Kevin, somos la mejor pareja y te he amado de principio a fin. La pareja perfecta. Saqué una botella de poción del cajón y se la sacudí a Brian, entonces este es tu amante perfecto. Feromonas sintéticas con un grado de coincidencia de hasta el 99%. Eso es. ¿Usaste esto para ayudar, miénteme? La expresión de Brian se volvió avergonzada y sus ojos estaban llenos de disgusto cuando miró a su pequeño amante. El pequeño cariño, que ayer estaba al frente de mi corazón ahora, es como un pedazo de basura. El amor de Brian es tan universal y barato. Oculté mi suspiro interior y lo miré amablemente, sí. Te mentí. Soy tan malo. Te pido disculpas. Anthony. Dije que las disculpas son inútiles. Brian tomó la poción sintética y la arrojó con fuerza contra la ventana. Brian odia las disculpas. Después de que su madre falleciera, su padre quedó devastado. Brian casi mata a su padre en el funeral. Rugió como loco, ¿puede una disculpa cambiar el daño causado? Si sabes que te dolerá, no deberías hacerlo. Si te duele, no te disculpes. 22. La ira de Brian se transfirió a su pequeño amante y sintió que torturar a su pequeño amante me haría genial. Esta persona te apuñaló con un cuchillo, ¿no debería culpar demasiado al cuchillo? El nombre de la joven amante es Liu Jin y es un prostituto en el Empire Underground. Debido a que la forma de su cuerpo es similar a la de Kevin, el cliente de la prostitución le pidió que se pusiera la misma ropa de Kevin y jugara con él.
Cuando corría por su vida, se topó con Brian. Brian, que lamentaba que su verdadero amor muriera en el fuego, vio a Liu Jin y quedó abrumado por la alegría de recuperarlo. Para deshacerse del invitado de alto rango, Liu Jin pasó a ser Kevin. Era demasiado vago para hablar con Brian. Él no tenía nada que hacer, así que echó a Liu Jin por la puerta. Pero Liu Jin recibió un disparo tan pronto como salió de la mansión. Debido a que se hizo pasar por Kevin para confesarle al país, los rebeldes lo incluyeron en la lista de asesinatos. Brian quiso aprovechar la oportunidad para eliminar su mancha y decidió dejar que la organización rebelde actuara. Si no lo hubiera hecho retroceder en el tiempo, lo habrían hecho pedazos. Liu Jin lloró e hizo un escándalo, rompiendo las cosas que tenía a mano. Tú eres un guardián y un líder rebelde, todos son peces gordos. Yo soy el único, soy parte de tu juego. Le recordé en voz baja, tú eres el que quiere hacerse pasar por Kevin. No eres inocente. Originalmente solo quería esconderme del centro de atención, pero fuiste tú quien me dio la poción que me hizo caer cada vez más profundamente en él. Pero aceptaste todo esto voluntariamente, ¿no? Para evitar mis propias sospechas, le proporcioné pociones para ayudar a Liu Jin a fingir ser Kevin, pero no lo obligué. Fue su propia ambición lo que lo hizo caer cada vez más en la trampa. Liu Jin obviamente se sintió culpable y simplemente dijo, ahora me han marcado. También me están persiguiendo. Es todo culpa tuya. En cuanto a la marca, ve a buscar a Brian. Es cierto que fuiste perseguido por mi falta de consideración. Esa no es una buena idea. Entonces ve y dile a tu gente que deje de perseguirme. Mi identidad ha quedado expuesta. Si me comunico con mis compañeros ahora, el código de comunicación puede ser descifrado y toda la organización puede sufrir un desastre. Al ver mi vacilación, Liu Jin levantó la voz, ni siquiera tienes esta habilidad. Creo que tu reputación es en vano. Me agaché detrás de Liu Jin y clavé en su cuello con mis garras afiladas como cuchillas, no me juegues una mala pasada, cosita. No me importas porque no me importa. Deja de ser un monstruo. De lo contrario, es posible que no sobrevivas. Liu Jin se quedó paralizado de miedo. Miró la sombra mitad animal impresa en la pared y asintió apresuradamente. Lo solté y vi cómo mi mano volvía a la normalidad. Realmente no me gustaba lucir así de aterrador. 23. El ataque del grupo rebelde a la mansión de Brian fue sin duda una provocación directa a los guardianes del imperio. Brian reunió a sus tropas para prepararse para un asedio sin precedentes. Brian me pellizcó la barbilla y me obligó a mirarlo. Anthony, mientras ya no te preocupes por lo desagradable anterior, puedo darles un respiro. Le hice un gesto de, por favor. Lo que más odio es que me amenacen, y él debería saberlo. Aunque Brian tendió una red, aún así permitió que los rebeldes escaparan ante sus narices. Miré por la ventana al cielo nocturno lleno de estrellas y la última gran piedra de mi corazón cayó al suelo. Ya no necesitaban mi protección. Brian tiró de mi brazo enojado. Ellos conocen todas las rutas de la capital imperial y tú has estado involucrado en la reconstrucción de las carreteras de la capital imperial desde la universidad. Anthony, ya has comenzado a trazar el trazado, ¿verdad? Anthony, ¿por qué? Aparté su mano con impaciencia y me volví para colocar un cuadro sobre la mesa. Brian fue interpretado por los rebeldes, lo que lo convirtió en la mayor broma del imperio. Sin embargo, Steven pasó a ser el centro de atención debido a su aumento sin precedentes en el apoyo al desmantelamiento de las organizaciones de trata de personas en el extranjero. Este cuadro fue un regalo que me pidió Steven. Brian se enfureció cuando vio el nombre de Steven en él y arrojó el cuadro al suelo, provocando que el marco se desmoronara. Anthony, ¿estás realmente enamorado de ese despreciable bastardo de Steven? Es solo un favor, dije con calma, sin intención de enojar a Brian. ¿Favor? No sé qué tipo de favor le puedes deber. Brian me tomó entre sus brazos, sus ojos estaban sonriendo, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Lo miré directamente a los ojos. Hace 2 años, me ocultó el aborto espontáneo, de lo contrario, el padre de Brian me habría atrapado y me habría llevado de regreso al laboratorio.
Brian quedó atónito por un momento y sus ojos inconscientemente se movieron hacia mi abdomen. Oh, todavía no lo sabes. Hace 2 años, estaba embarazada. Para proteger al niño, sufrí quemaduras graves. Pero el niño por el que arriesgué la mitad de mi vida para proteger todavía no podía soportar el dolor del desbridamiento. El tiempo se ha ido volando. Brian de repente me soltó y sus ojos gradualmente se inyectaron en sangre por el dolor. Anthony, ¿por qué no me dijiste que tenías un hijo? Sí me dijiste. Cuando conozcas a alguien que sea mejor pareja, nos abandonarás sin dudarlo, al igual que tu padre. No. No seré como él. Sí, al menos tu padre no mató a su propio hijo. Brian retrocedió asustado, no lo hice. No soy. Pensé en decírtelo, pero cuando apareciste en el hospital nuevamente, fue solo para presumirme que habías encontrado a tu verdadero amor. Me sonreí a mí mismo, eras todo sonrisas en ese momento y lo eras. Tan feliz. Ya. Deja de hablar, Anthony. No lo sé, Liu Jin me engañó. Las feromonas sintéticas en su cuerpo me hicieron pensar que eras tú. No había feromonas sintéticas en ese momento. Todo lo que hiciste fueron tus verdaderos sentimientos. Liu Jin no es Kevin, ¿realmente no puedes sentirlo? Finalmente, quedó expuesto. ¿Cómo podría no notar la diferencia entre el líder de la organización rebelde y la luciérnaga a la deriva subterránea? No importa si era un sustituto o simplemente por la novedad, eso no podía cambiar el hecho de su traición. Brian se quedó sin palabras y solo pudo mirarme sin comprender. Se engaña a sí mismo y probablemente piensa que es una persona cariñosa. Ahora que lo he dicho, déjame decirte una cosa más. Huí de la explosión hace 2 años por el bien de mis hijos. Fue solo cuando te vi corriendo desesperadamente que volví corriendo. No fuiste tú quien me salvó, pero fue porque te estaba buscando que fui afectado por la explosión. El color desapareció del rostro de Brian y todo su cuerpo temblaba, como un alma que estaba a punto de romperse en cualquier momento. Me incliné hacia su oído y le dije, disculparse es inútil. Así que no lo digas. 24. Brian perdió el control de sus emociones, lo que provocó que su periodo susceptible llegara antes. Se encerró en una habitación y se torturó. Liu Jin, quien estaba afectado por sus feromonas, se sintió atraído por él y casi le rompen el cuello. Liu Jin se despertó y gritó enojado, ¿qué diablos, Brian? Le di 2 años de sueño en vano. ¿Quién se cree que es? Un idiota apestoso. No tuve más remedio que decir, tus heridas aún no se han recuperado, así que cálmate. ¿Qué pretendes ser? Debes pensar que soy tacaño, ¿verdad? Solo soy malo y descarado. No quiero morir en las alcantarillas, ¿me equivoco? Omega nace malo. Pero esta no es mi elección. No. Demasiadas personas han cambiado sus vidas debido a la diferenciación de género, y Liu Jin es el epítome de esas personas. Era la número 1 en la escuela. Debería haberme convertido en alfa. Pero me convertí en omega. Me obligaron a abandonar la escuela debido a mi celo accidental. Me ridiculizaron y me llamaron puta. Mis padres biológicos me vendieron a un anciano, jaja. Así es como debería ser este mundo, explosión. Liu Jin la agarró del brazo frenéticamente, dejándole rasguños sangrientos. Debido a que he visto el cielo, entiendo cuán desesperado es el infierno. Liu Jin aulló fuerte, como si hubiera estado reprimiendo el dolor durante mucho tiempo y quisiera ser aniquilada en ese momento. Después de desahogar sus emociones, Liu Jin miró al techo con nerviosismo, sin la poción, Brian me mira como una mierda. Dime, sin feromonas, ¿todavía existe el amor? Pensé en mis padres y le dije seriamente, por supuesto que sí. Conocí a Brian solo porque no tuve la suerte. Ja ja ja. Sí, Brian es el pedazo de mierda que fue engañado por la poción sintética. ¿En serio? ¿Qué tal si consideras retenerme? Liu Jin se acercó a mí con seriedad, la primera vez que te vi, solo quería decir, tú.
Eres tan guapo, gentil y siniestro, eres mi tipo. De todos modos, tú también tienes eso, ¿por qué no lo pruebas conmigo? Si estás bien, iré a ocuparme primero. No te vayas. Liu Jin intentó acercarse, pero casi fue golpeado por un jarrón. Los ojos de Brian estaban rojos y soltó una presión frenética. ¿Quién te permitió tocarlo? 25. Brian aplastó a Lu Ying contra el suelo y Lu Ying se encogió de dolor. No me mates, no me mates. Detuve a Brian y me miró incrédulo. ¿Quieres protegerlo? Lo ignoré y ayudé a Lu Ying a levantarse. Brian me detuvo y me entregó un ramo de flores. Prometí darte un ramo de rosas todas las mañanas. Sostuvo las flores obstinadamente y todavía tenía marcas de sangre en los brazos. El ramo todavía estaba manchado de rocío, pero en realidad no era una rosa, sino una flor parásita llamada Reborn. Lo guardé en el jardín y lo cuidé cuidadosamente durante 2 años. No tomé las flores y lo miré con indiferencia. Brian, ¿esto tiene sentido? Brian sostenía el ramo de flores con los ojos rojos. Si me tratas así, destruiré el dispositivo de purificación de aire. Era como un niño enojado, gritando que no le permitirían ganar, así que volcó el tablero de ajedrez. ¿Puedes?, pregunté con indiferencia. Era un proyecto para beneficiar a la gente. Si detenía el trabajo, Steven, que quería apoyo público, naturalmente se haría cargo. Ahora Brian ya no es el único en la familia Lee. No hay nada que temer. Anthony, no puedes, al menos no puedes hacerme esto hoy. La voz de Brian se llenó de lágrimas. ¿Hoy? Oh, resulta que es nuestro aniversario de bodas. Brian debe sentir que le duele respirar en este momento, pero mejorará pronto. En mi aniversario de bodas, también recibí un vídeo sexy de mi pareja teniendo una relación intensa con otra persona. ¿Es diferente ahora y simplemente entumecido? ¿Qué dijo Brian en ese momento? Es solo un aniversario, pero ¿morirás? Brian bajó la mano y la flor cayó al suelo y se hizo añicos. Leo hasta altas horas de la noche. Este es un trabajo nuevo de mi autor favorito. El trabajo del maestro es maravilloso, pero es demasiado denso. Cuando desperté, vi a Brian, tirado en el borde de la cama cubierto de moretones. Su camisa estaba manchada con una gran cantidad de sangre. Su rostro estaba pálido pero no emitió ningún sonido. Sueño. Al verme despertar, Brian luchó por sonreír. Anthony, resulta que sentías mucho dolor en ese momento. ¿Cómo debería hacer que me perdones? ¿Cómo debería hacer que me perdones? Antes de terminar de hablar, Brian se cubrió la cara y lloró amargamente, y tenía 2 cicatrices ensangrentadas en la nuca. Para pagarme, se hace moretones en todo el cuerpo todos los días, pero si se mutila frente a personas a las que no les importas, no se sentirá angustiado en absoluto, e incluso piensa que este comportamiento es infantil y ridículo. Cuando Brian se quemó, el médico pensó que estaba loco y se lo contó al padre de Brian. El padre de Brian quería aceptarme de regreso y Brian tuvo un conflicto con las personas enviadas por el padre de Brian. No te preocupes, Anthony, nunca dejaré que nadie te vuelva a lastimar. Brian me abrazó, pero sus suaves palabras me dieron ganas de vomitar. Brian y el padre de Brian se separaron, pero Steven, que estaba en el centro de atención, de repente asesinó al padre de Brian y se convirtió en un fugitivo buscado. 26. Kevin. Anthony, ayúdame. ¿Ayúdame? Llegaron los gritos de Liu Jin, y cuando bajé las escaleras, vi a Brian agarrando su cuello y la cara de Liu Jin se puso azul. Arranqué a Liu Jin y Brian cayó al suelo. Las heridas de su cuerpo que aún no habían sanado estaban manchadas de sangre y todo su cuerpo parecía estar roto y reconstruido al azar. Los ojos de Brian estaban rojos y se quejó ofendido. Anthony. ¿Es esta perra, me drogó otra vez? Liu Jin todavía sostenía la botella de vidrio rota de la poción. Se levantó y miró a Brian. Le pincharon la mano sin siquiera darse cuenta. ¿Te tiraste un pedo? ¿Me incriminaste? ¿Quién crees que soy para incriminarte? Ni siquiera te miraré si no soy una persona equivocada.
Anthony, saca a esta perra. Fuera de aquí. Brian me tendió la mano. Su rostro estaba pálido y sus manos estaban cubiertas de heridas por deseos reprimidos, como una víctima agraviada. Louis cerró los ojos, como si aceptara su destino. Evité la mano de Brian. Brian, no soy un niño. ¿Cómo podría un alfa clase S no poder evitar a Liu Jin? ¿Me crees? Louis abrió los ojos, las lágrimas corrían por su rostro, era tan feo. Su Alteza, estoy aquí para llevarla a fugarse. La voz de Steven de repente vino de todos los equipos de comunicación de la mansión, era realmente ensordecedora y también se mezcló con el rugido de los guardaespaldas y el sonido de la pelea. Los ojos de Brian estaban rojos y me agarró la muñeca. No te vayas. No quiero lastimarte. Anthony, sé obediente. Dijo que no quería lastimarme, pero aún así liberó su presión sobre mí. Liu Jin gimió y se acurrucó, la marca lo instó a entrar en celo y la presión lo hizo sentir miserable. Mi cuerpo también se estaba calentando, pero cada célula de mi cuerpo gritaba de emoción, pidiéndome que le rompiera el cuello a Brian. Después de que me extirparon las glándulas, noté cambios en mi cuerpo. Anthony, tu experiencia de vida es un tabú. Ahora Steven es un criminal buscado. Puede protegerte. Brian parecía estar pensando en mí. Tentativamente extendí mi dedo hacia Brian. ¿Arrodillarse? Cuando salieron estas dos palabras, la rodilla de Brian golpeó el suelo incontrolablemente. Me miró con sorpresa en su rostro. Anthony, ¿cómo pudiste hacer esto? No solo pierdo mis glándulas, sino que también puedo convertirme en alfa. ¿Sigo siendo digno del amor de Brian ahora? Alfa. Brian sacudió la cabeza con incredulidad. Es imposible, ¿cómo puede ser? Cambia su nombre, cambia su identidad, cambia su género y su amor se vuelve diferente. El amor de Brian no es más que eso. Pasé por alto a Brian, arrastré a Liu Jin, que casi estaba perdiendo la cabeza, y le puse un tubo de ensayo lleno de un líquido rojo sangre en la mano. Esto puede secar tus glándulas sin dolor. Ahora tienes una opción. Brian miró el tubo de líquido y pareció darse cuenta de algo, con una expresión de horror en su rostro. Anthony. ¿Qué es eso? ¿Qué quieres hacer? Salté por la ventana sin mirar atrás. Steven resultó gravemente herido. Su ropa siempre estaba limpia y ordenada, pero ahora estaba hecha jirones y cubierta de sangre. Cuando me vio, sus ojos se iluminaron. Anthony. Cuando se distrajo por un momento, el cuchillo del guardaespaldas casi lo apuñala en el pecho. Cerré los ojos y levanté la mano, y el guardaespaldas salió volando y me dejó inconsciente. Bajando la mano me quedé sin palabras. ¿Vas a fugarte o estás aquí para buscar la muerte? Steven se llevó las manos al pecho. Anthony, ¿eres alfa? Alfa y alfa son naturalmente hostiles. 27. Se acabó. Anthony, aunque tienes el aura de alfa, todavía pienso que eres tan guapo. ¿Hay algo mal en mí? La cara de Steven se puso roja y me miró mientras se cubría el pecho. Su expresión me hizo parpadear inconscientemente, y una hoja afilada emergió de mi mano, cortando la mano extendida de Steven. ¿No te importa mi identidad? Mi identidad es el líder de una organización rebelde, un omega mutante, un hijo prohibido y un monstruo que aún está evolucionando. Steven tomó mi mano que se había convertido en una garra, besó suavemente el dorso de mi mano y permitió que se abrieran más heridas en su mano. El viejo Lee está muerto. Ya nadie conoce tus secretos. Eres libre. ¿Te gusta la nieve? ¿O te gusta el sol y la playa? Puedo acompañarte a donde quieras ir. Steven había estado planeando durante muchos años y estaba a la vista de la victoria, pero cuando estaba a punto de lograr su objetivo, asesinó al padre de Brian. Aunque claramente había renunciado a sus años de planificación, parecía relajado y no se arrepentía. Primero quiero revisar el sistema central de purificación de aire. Pensaré en el resto más tarde. Steven pisó el acelerador y el coche se alejó a toda velocidad. La cálida brisa soplaba suavemente. Parecía que no estábamos escapando,
sino que nos dirigíamos a casa después de un picnic y cabalgábamos hacia la agradable puesta de sol. De repente sentí curiosidad, ¿cómo era la casa de Steven? ¿Tu casa está llena de ositos de peluche?, pregunté. ¿Cómo lo supiste? Claro que no. Dijo con valentía, pero sus orejas se pusieron rojas. No pude evitar pensar que era algo lindo. Tengo un doctorado en psicología, no intentes mentirme. En realidad, es porque he visto el oso de dibujos animados colgado de la llave de su auto de lujo. Los puntos utilizados para coser al oso son exactamente los mismos que los que usó para coser sus propias heridas. Sí, sí, lo sé, eres un excelente estudiante y un dios del aprendizaje. Obviamente eres un omega, pero nunca admites la derrota y te lastimas. En ese momento, estaba pensando que si fueras mi omega, yo nunca te dejaría ser así. Es un trabajo duro, pero no necesitas la protección de nadie más. Eres como una rosa azul cubierta de escarcha, no importa cuán fuerte sea el viento o la nieve, no puede impedirte florecer. Miré a Steven con cierta sorpresa. Brian pensó que era un mutante con talentos extraordinarios. No sé que cada vez que estoy al lado de él, tengo que trabajar decenas de veces más duro. Pensé que había ocultado muy bien mi mirada avergonzada. La voz de Steven se volvió más suave. Si no te gusta el muñeco oso, lo haré en secreto. No hay nada que no me guste. Me volví hacia la ventana y el paisaje siguió pasando. Steven está sentado en la suave alfombra cosiendo muñecos, y la cálida luz del atardecer suaviza su silueta. Esta escena es bastante anhelante. Steven tarareó una canción, como si estuviera infectado, y mi estado de ánimo también mejoró. El buscapersonas emitió un sonido penetrante, era la llamada de Brian. ¿Te gustaría conectarte, dejar que sea testigo de nuestra dulzura y darle un golpe asesino? Steven sonrió con picardía. Una persona infantil e insignificante, ¿por qué debería preocuparme por él? Los ojos de Steven se iluminaron, sus cejas se curvaron y se veía particularmente guapo. Sí, ignoramos a las personas que no importan. 28. El dispositivo de purificación de aire está diseñado para parecerse a un árbol imponente. El aire limpio se transporta a varios lugares a lo largo de las ramas. Incluso el área de la alcantarilla imperial se ha desvanecido del gris. Debajo del árbol los niños corrían y jugaban en un ambiente tranquilo. Estos niños que juegan juntos pronto serán sometidos a pruebas de diferenciación de género. Se dividirán en alfa, beta y omega, y los niveles quedarán claros a partir de ahora. Incluso si no les gusta o no quieren, sus vidas están condenadas y no tienen otra opción. Steven miró el dispositivo de purificación de aire gigante con forma de árbol y se emocionó mucho. Es genial. Anthony, lo que estás haciendo es muy bueno, genial. Asentí, quiero comer helado. Te lo compraré. Bien. Steven se dio vuelta felizmente y lo detuve nuevamente. Me miró dubitativo. Sonreí y agité la mano. Está bien. Sigue adelante. Después de que se fue, entré en el ascensor y fui directamente al último piso del purificador de aire para hacer una última cosa. Las semillas de la flor parásita de Deribor maduran cada 2 años. Una vez que las semillas de la flor ingresan al cuerpo del huésped, solo se necesitan 3 Kevins para transformar la carne y la sangre del huésped en sus propios nutrientes. Y las flores parásitas alimentadas por mi carne y sangre, un mutante de segunda generación, también pueden producir toxinas que pueden dejar las glándulas inactivas permanentemente. Este es un secreto que la familia Lee experimentó con mis padres y destruyó para siempre. Pero todo esto me lo transmiten a través de la memoria celular. Mientras huían, mis padres conocieron a muchas personas con experiencias similares, no solo omegas, sino también alfas que eran amables por naturaleza pero fueron enviados a matar en el campo de batalla, y betas que eran excelentes pero no reconocidos. Demasiadas personas son atrapados en una vida determinada. Incluso si 5 abusadores son derrotados, solo una persona podrá salvarse. Si quieres cambiar, la única manera es terminar con ello. Además, los genes animales escondidos en mi cuerpo devorarán por completo mi humanidad en algún momento. En lugar de vivir así,
preferiría los libros que no he terminado de leer, las personas que no he tenido tiempo de amar. Me siento un poco arrepentido después de todo. 29. Steven compró helado y vio a Brian corriendo, luciendo tan miserable como un perro perdido. Steven lo detuvo, hermano. Anthony ya no te quiere. Es demasiado feo si sigues insistiendo. Los ojos de Brian estaban rojos como la sangre y la presión que ejercía hizo que los hombros de Steven sintieran como si un gran peso hubiera caído sobre sus hombros y su respiración se volvió pesada. Brian lo agarró como si estuviera agarrando una pajita que le salvara la vida. Dijo con voz ronca y temblorosa, la sangre de Anthony puede hacer que las glándulas duerman permanentemente. Él lo quiere. Después de que Steven se dio cuenta de lo que estaba haciendo, dejó caer el helado que tenía en la mano al suelo. En el momento en que se dio la vuelta, vio flores ensangrentadas floreciendo en la copa del árbol. Entonces, Steven sintió que su cuerpo se iluminaba repentinamente y la presión del alfa clase S desapareció. Brian cayó de rodillas al suelo, dejando escapar un grito desesperado como el de una bestia. Ese día, el cielo sobre el imperio quedó envuelto en una niebla de sangre y las feromonas de todos desaparecieron. La era de alfa, beta, omega ha terminado. 30. Liu Jin se sentó en el banco debajo del árbol gigante, leyendo un libro y hablando sola. Steven arruinó a la familia Li y comenzó su propia empresa para tener éxito. Corría cada vez que tenía tiempo. Dijo que eras muy bueno mintiendo, así que debías esconderte. Dijo con total confianza que te encontraría. Hablando de eso, eres muy generoso. Dejaste tanto dinero para ayudarnos. Siento que me has salvado por el resto de mi vida. Pero el libro que dejaste es tan difícil de leer que tengo que hacerlo. Estudiar. Regresé a la escuela y me convertí en compañero de clase de tu estúpido segundo jefe. No podía dejar de hablar de ti cuando te mencionaba. Cuando dijo que derribaste a 5 alfas y lo salvaste, fuiste tan genial. Es tan ruidoso. Y Brian, cuando lo echaron de la mansión de la familia Lee, te arrebató la almohada como loco y te robó un mechón de cabello. Ahora está arriesgando descaradamente su vida para ganar dinero y quiere clonarte a toda costa. Este idiota todavía no lo entiendo. Pero no te preocupes, lo transformé en lana en secreto, para que no te disguste. Anthony, ahora debes estar navegando en el viento de la libertad y deambulando libremente por el mundo, ¿verdad?